Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Pelican. Y, sí. Ok, bueno, estamos bien. Es un gusto en verles. Y gracias por invitarnos en su sala hoy, en su hogar, para disfrutar la palabra de Dios y las enseñanzas de nuestro Salvador resucitado Jesucristo, a través de que tenemos el poder del Espíritu Santo. Vamos a hablar y encontrar más sobre Él y su poder para nosotros hoy. Soy Pastor Mark y otra vez bienvenidos a la Iglesia Pelican aquí en Naples, Florida. Y saludos especiales a nuestros hermanos en Cuba, en la República Dominicana, en Venezuela, en todos los países donde se habla de español y en todas las áreas donde tenemos personas de nuestra iglesia o sus amigos y miembros de su familia. Houston, Texas, Dallas, Washington, el estado de Washington D.C. y Nueva York y Nueva Jersey y muchas otras partes. Bienvenidos y gracias por acompañarnos, gracias por invitarnos en sus hogares. También yo quiero que comencemos con una oración especial porque tenemos un querido hermano aquí que sufrió un derrame del cerebro hace 2 días y está en el hospital. Su nombre es Alfredo. Yo quiero que levantamos a Alfredo en nuestras oraciones ahora. Querido Señor, te damos gracias por la vida y por el cuerpo, Señor, que es el templo de tu Espíritu Santo. Guíanos, protégenos, Señor, de las amenazas que están rodeándonos y provéenos también la sabiduría y las medidas para proveer y proteger este cuerpo y mente en cada manera buena. Gracias, Señor, por llenarnos con tu palabra, por salvarnos ya a través de tu promesa y tu adopción en santo bautismo. En este momento, Señor, te pedimos de guardar la vida de nuestro hermano para restaurarlo completamente, Señor, a sus capacidades y de continuar de funcionar a través de los doctores y las enfermeras, para guardar su vida, para mejorarle en toda manera, Señor. Y otra vez, Señor, para que podamos glorificar en tu nombre, celebrar y alabarte, Señor, debido a su bondad hacia nosotros y tu provisión perfecta, Señor, por nuestro hermano Alfredo. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la canción. De pie, por favor. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a Dios por ese gran día, ¿no? Y gracias a Dios por la bendición que tenemos en Él. Pero todavía tenemos una crisis rodeándonos, una crisis afectándonos y muchos otros problemas personales y corporales, como la iglesia cristiana mundial y como el mundo también. Sabemos que ese se llama pecado y que tenemos pecados todos los días. Cometemos pecados y sufrimos del pecado. Entonces necesitamos un Salvador, alguien afuera de nosotros para salvarnos, para rescatarnos y para liberarnos. Entonces en este momento vamos a confesar nuestros pecados a Él, que puede cambiar todo. Y de hecho Él ya cambió todo con su vida perfecta,
con su sacrificio, sus sufrimientos y su muerte en la cruz. Entonces, vamos a confesar de nuestros pecados. Tomemos un momento antes para reflexionar de las cosas que queremos presentarle. Entonces, confesemos nuestros pecados a nuestro Señor con la confianza que Él va a perdonarnos, lavarnos y llenarnos con el poder y la bendición que necesitamos para entrar en la arena otra vez y hacerlo mejor. Bueno, confesemos juntos. Oh Dios nuestro Padre Celestial, confieso en tu presencia que he pecado gravemente contra ti de muchísimas maneras, no solamente con transgresiones manifiestas, sino también con pensamientos y deseos secretos que no puedo plenamente comprender, pero todos te son conocidos. Sinceramente me arrepiento de estos delitos que ahora me pesan y te suplico que en tu gran bondad tengas misericordia de mí y por amor de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, me perdones mis pecados y me ayudes clementemente en mis flaquezas. Amén. Amén. Amados en el Señor, me pone feliz, me da mucho gozo y felicidad de anunciar a ustedes que nuestro Señor no solamente vivía una vida perfecta, Él no solamente sacrificó su vida para salvarnos de nuestros pecados, también Él resucitó y en su resurrección, en su gran victoria, Él vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios ahora para siempre. Entonces Él nos ha sellado con la resurrección. Él nos ha sellado para siempre como hijos suyos. Entonces, gracias a Dios que tengo el privilegio de anunciar a ustedes y a mí también que nuestros pecados son completamente y verdaderamente, eternamente perdonados en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén y gracias a Dios. Amados en el Señor, la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Oremos al Señor, nuestro Padre Celestial. Señor, ya que nos prometiste dar todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo unigénito, enséñanos a nosotros y a todos los santos a orar bien, ofreciéndote nuestra adoración y alabanza por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Dios Padre le ha coronado de gloria y honor. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Amén. Continuamos con la lectura pública de la palabra de Dios. O tal vez una canción. Lectura pública. Hechos capítulo 17 versículos 16 al 31. Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían, no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Pablo se puso entonces en medio del
Areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con una inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlos, es el Dios que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque Él no le hace falta nada. Pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata o a la piedra o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto estos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que, por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de entre los muertos, juzgará al mundo con su justicia. Palabra del Señor. La segunda lectura, primera de Pedro, capítulo 3, del 3 al 22. ¿Quién podrá hacerles daños si ustedes siguen el bien? Dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. Así que no les tengan miedo ni se asusten. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto, ante aquellos que les pidan explicarles las esperanzas que hay en ustedes. Tengan una buena conciencia para que les sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen ustedes son malhechores, y los que calumnian por su buena conducta en Cristo. Es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios así lo quiere, que por hacer el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero el espíritu fue vivificado, en el espíritu también. Fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, y a quien está sujeto a los ángeles, las autoridades y las potestades. Palabra del Señor. La tercera lectura, Juan del capítulo 14, del 15 al 21. La promesa del Espíritu Santo. Si aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No les dejaré huérfanos, vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre, y que ustedes están en mí, y que yo estoy con ustedes. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo los amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor.
gracia, misericordia y la paz del Señor Todopoderoso, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sean con todos ustedes. Amén. Bueno, siguiendo las reglas, obedeciendo las cosas importantes en la vida. Son difíciles porque hay muchas cosas que no son escritas, no están comunicadas a nosotros, pero son importantes a pesar de todas las distracciones y cualquier excusa que podemos inventar o crear para decir, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando era en la universidad y tenía una novia y ella fue una mujer muy espectacular, ¿no? Pero a pesar de todo que ella me ofreció, estaba muy ocupada con otras cosas, clases, estudios, trabajo, tiempo con mis hermanos, mis amigos. Y bueno, estaba esperando o pensando que ella sería allá esperándome cuando tenía tiempo. Pero por supuesto, como la mayoría de los muchachos se encuentran en una vez en su vida, al menos una vez, ella me despidió. Debido a la falta de mi tiempo. Fue una lección muy importante para mí y algo que nunca repetí otra vez, gracias a Dios. Y en este momento tengo una esposa muy bella, muy perfecta para mí y tenemos 23 años de matrimonio y es una bendición. Pero el Señor hoy está diciendo algo muy importante. Él está enseñándonos sobre el Espíritu Santo, un gran don, algo que es más que una idea, un sentimiento o tal vez algo que podamos tomar como una pastilla para mejorarnos por un ratito, ¿no? Él es Dios Todopoderoso, el poder de Dios que recibimos de su palabra, que solo encontramos y recibimos a través de su palabra, o sea, en los actos sagrados de Dios, que se llama sacramentos, santo bautismo, la Santa Cena, la predicación y también por leer y estudiar su palabra. Entonces es algo muy importante que recibimos y también el Señor está conectando a este don la obediencia, es decir, la obra del Espíritu Santo para guiarnos de obedecer, de no solo escuchar y leer, pero para poner en práctica lo que hemos escuchado y por la gracia de Dios aprendido. ¿Okay? Claro, el aprendizaje sobre el camino de Dios es una jornada por la vida, es algo que sigue toda la vida. Y hay muchas veces que necesitamos escuchar y también aprender cosas 2, 3, 20, 50 veces, sí. Pero tal vez no por equivocarnos, sino porque hay muchas distracciones, hay muchas cosas, hay muchos deberes, hay que hacer hay que cumplir Y olvidamos en el tráfico, en el humo de la guerra, de la batalla, de la día diaria. Entonces, gracias a Dios por Cristo, aquí está enseñándonos algo muy importante, muy útil y vamos a continuar aquí con esta parte, ¿no? Cristo, gracias a Dios, es muy claro. Él es muy claro. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Él es muy, muy claro. Su amor hacia Cristo, el amor de Dios es sin duda muy, muy, muy fácil. No tenemos que ofrecer sacrificios, holocaustos u otras cosas. Simplemente dicho, Él quiere que seguimos y que cumplimos sus mandamientos. Y claro, por supuesto, el último y lo que está rodeando todos es el mandamiento para amar a tu prójimo, a ti mismo, igual a ti mismo. Es muy, muy importante y claro, muy difícil, porque Cristo fue muy, muy bueno para explicar quién es tu prójimo. Bueno, tu prójimo, mi prójimo, es cada persona que existe en el mundo, incluso decir los enemigos, incluso decir los que están planeando ataques contra ti, tu hogar, tu familia, tu religión, tu fe, tu iglesia, cualquier otra cosa. Necesitamos amar a tales personas. Y el Señor es muy claro cómo seguir también. Pero gracias a Dios por la claridad que tenemos en Él, porque hay cosas que no son muy claros.
Por ejemplo, tengo un paquete de mascarillas para protegernos contra coronavirus, o tal vez más bien para proteger otras personas de todo que viene de nuestra boca y puede infectar a otras personas. Pero este tiene un problema, porque todo aquí está escrito con símbolos desconocidos a mí. No sé si sea chino o japonés o cualquier otro idioma, pero es algo que no puedo entender. Entonces tengo este paquete y puedo contar que hay 4, tal vez 5 mascarillas aquí, muy útiles, pero no puedo leer ni entender cómo utilizarlos. Irónicamente, estamos recibiendo, o tengo este paquete en chino, el mismo lugar de donde vino el coronavirus. Pero este es un ejemplo. Gracias a Dios que Él no nos dio su palabra, ni sus mandamientos, ni sus bendiciones en maneras que no podemos entender. Claro, Él vino a nosotros y habló y comunicó a nosotros con palabras humanas, en maneras que podemos entender. Y no solo en chino, tal vez chino por los chinos, y español por los españoles, y también inglés por todos los en el mundo que hablan inglés. Gracias a Dios. Entonces tenemos traducciones de la palabra en estos idiomas, y Él comenzó desde el principio comunicando con la gente en maneras que ellos pueden entender. Gracias a Dios por este también. Pero continuamos aquí con otro punto que, no tenemos un manual de Dios que no se trata del mundo rodeándonos. No tenemos un manual que no se trata y que es simplemente algo que es muerto, sino Él nos dio un manual lleno de letras y palabras vivas. Su palabra es vivo. Su manual vive y nos llena. Cada vez cuando abrimos la palabra de Dios, la Biblia, encontramos palabras y encontramos muchas buenas cosas. Y a veces se tratan directamente a nuestra situación. Pero a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra perspectiva, el poder de la palabra de Dios permanece para siempre. Este permanece para siempre y este tiene un poder para superarte, para superar tus preocupaciones, tus miedos, tus problemas y para hacer lo que quiere el Señor en tu vida. Gracias a Dios, este manual es mucho, mucho más que pensamos. Este vale mucho más que podemos contar. De hecho, tenemos algo de Hebreos aquí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de 2 filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él, sino que todas las cosas quedan es increíble. El Señor nos dio algo poderoso para guiarnos, para bendecirnos. Y cada vez cuando abrimos la palabra de Dios y leemos su palabra, recibimos también poder de arriba, poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros a través de su palabra. Bueno, hay montones de escrituras de la palabra de Dios que fortalecen esta enseñanza. Por ejemplo, en Santiago encontramos aquí, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten, no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Ponga en práctica la palabra. Bueno, de Lucas 11, mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te dio la luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Wow. Sabemos bien que es más importante del Señor. Y sabemos porque Él nos enseña de muchas maneras. Aquí en Santiago 4,
el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces hay otro lado a este también. Es pecado de no hacer lo que sabemos es bueno, ¿no? Es importante para entender que hay dos lados, ¿no? Gracias a Dios por darnos un Espíritu Santo, un poder para cumplir los dos también, para evitar lo mal y para cumplir lo bueno. Es un gusto y es un poder que también a veces nos agrada y también a veces estamos más lejos, estamos tratando de alejarnos de este. Vamos a hablar sobre este en un momento, ¿no? Hay propósito más allá que tú y yo en este poder. A poner en práctica la palabra de Dios, damos fruta que glorifica a Dios. Mejoramos el mundo para el bienestar de todos. Mira, tengo más ejemplos para ayudarnos a entender porque ¿a quién vale de tener todo el poder, toda la capacidad, una cuenta del banco llena de dinero, pero la falta de entender que existe o la falta de entender cómo aplicarlo? Qué triste, ¿no? Qué triste. Y no hay ninguna persona que existe que está trabajando sin esperar un sueldo, un pago, ¿no? Claro. Y es importante a nosotros. Y porque la ganancia vale. Y el Señor quiere que nuestras obras, que nuestras vidas no están en vano, pero tienen significado y propósito y algo bueno. Claro, hay muchos propósitos. Tú puedes elegir cualquier propósito que quieres en este mundo, al mirar al periódico, al televisor, de las películas o cualquier cosa. Pero gracias a Dios, porque Él a través de su palabra nos da un gran propósito, un propósito mejor que todo lo demás, todos los demás, para servir y amar a nuestro prójimo. Cambia el mundo y mejora también el mundo. ¿Y quién va a recibir el beneficio? Todo comienza con nosotros. Es una bendición, gracias a Dios. Entonces, entendemos que la obra de Dios produce fruto. Tiene propósito y produce algo bueno y agradable. No solo para nosotros, no solo para Dios, para todo el mundo. Es una gran bendición. Bueno, aquí, de Mateo 13, Jesús explica la parábola del sembrador. Escuchan ahora lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que oye la palabra es la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento las recibe con gozo. Pero su gozo dura poco por tener poca raíz. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se malogra. También la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que no llega a dar fruto. Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y la entiende y da fruto. Y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Bueno, la palabra del Señor es poderosa y al seguirlo, es el significado de producir fruto, ¿no? Claro, todos nosotros podemos caer víctimas de las preocupaciones del mundo, el engaño de riquezas y otras cosas. Pero Dios está llamándonos a algo mejor, algo arriba, algo mayor. Y hoy Él está enseñándonos para que entendamos y podemos seguirlo mejor. Es una bendición. De Juan 15 encontramos el contraste, el ejemplo de la vid. Jesús les enseñó: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, y así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Muy claro, ¿no? Muy claro. Este no es un accidente que encontramos una palabra de Dios que está hablando sobre la importancia de seguirle. No, claro, es algo repetido vez y otra vez en la palabra de Dios, porque hay bendición, hay poder, hay propósito de Dios, no solo para su gloria, para nuestro bienestar y por el bienestar de todo el mundo. Esta es la razón atrás de todo lo que tenemos en este mundo. La conveniencia, la comodidad, confort, todo. Es el resultado de personas buscando el bienestar de otras personas. Es el poder de Dios funcionando y moviendo a través de nosotros. El Señor, el Espíritu Santo, moviendo nuestras manos, labios, ojos, pies y produciendo fruto para el bienestar de todas las personas, para la gloria de Dios. Desafortunadamente, olvidamos sobre Dios cuando tenemos una vida de confort, ¿no? Muchas veces olvidamos al Señor y pensamos sobre nosotros, pensamos sobre las cosas que queremos tener, el lujo, la lujuria y todo entra, ¿no? Es muy, muy difícil, muy triste, y por eso necesitamos un Salvador de perdonarnos, un Salvador que va a llamarnos y levantarnos a pesar de los problemas que hemos encontrado y causados y creados. Tenemos a Jesucristo. Jesucristo vino para sufrir, y mientras Él estaba cumpliendo la ley, andando en el camino del Señor perfectamente, Él recibió muchos problemas, bromas y más. Él fue el objeto de mucha maldad toda su vida, y encontramos en Él la fuerza, el poder de seguir y la fidelidad también. Gracias a Dios por todo Él nos ofrece para animarnos y para mantenernos firmes. Mira, otra vez, por mi auto tengo un librito, ¿no? Un librito de instrucción, porque ¿qué vale? ¿Qué vale para tener un auto y no entender cómo funciona, ¿no? Para sentarse en la tapa y decir, ¿por qué no está tomándome de ninguna manera? No, claro, necesitamos entender cómo funciona el auto. Pero no solamente cómo encontramos o cómo aprendemos cuando éramos jóvenes, pero específicamente este auto, ¿no? Porque los autos han cambiado. Como el mundo, el auto ha cambiado. Y todavía también tu cuerpo, tu mente, tus capacidades han cambiado también. Entonces necesitamos referir al libro, al manual de Dios, para que conozcamos cómo funcionar mejor en el mundo actual, en el crisis actual, con nuestras nuevas capacidades, con los cambios de nuestro hogar, con los otros retos y desafíos que no tuvimos cuando tuvimos 16 o 18 años. Claro, cosas cambian. El Señor tiene un manual para actualizarnos y para ayudarnos con los cambios. Claro, ¿qué vale todos los botones en este rueda? A menos no entendemos cómo funcionar. Tenemos la capacidad de hacer llamadas con teléfono, ¿no? Para cambiar el radio.
solo por tocar el parte que maneja el auto. Es increíble, ¿no? Entonces necesitamos utilizar la palabra de Dios. Necesitamos abrir la Santa Biblia y aprender y ponerla en práctica, porque es la bendición del Señor. También instrucciones son importantes, ¿no? Tengo algo muy simple y útil aquí. Tengo la pasta de los zapatos, ¿no? Este es bueno, pero al mal usarlo puede ser un desastre muy malo, ¿no? Es importante para utilizar las instrucciones aquí, para aplicar la pasta con una tela y hacerlo, por zapatos, no por mi cara, no por otras partes de mi cuerpo, no, claro. Y también estoy cubriéndonos de cabeza hasta el dedo de pie, ¿no? Con los zapatos. Y aquí tengo algo que dice Remington. ¿Qué significa este? Bueno, al abrirlo, instrucciones en la tapa. Este es como cortar el pelo. Otra vez, para utilizar lo bueno, encontramos bendición. Para abusarlo o ignorar las instrucciones, encontramos y causamos un desastre. Mira, tú eres una herramienta muy importante, muy poderoso de Dios. Él te ha puesto aquí por propósito. A pesar de la dificultad de tu vida, los problemas, la crisis en tu país, en el mundo, el Señor tiene algo fuerte para ti de cumplir. Él tiene algo importante y también Él es más que nuestro buen ejemplo. ¿Por qué necesitamos seguir al Señor? ¿Por qué necesitamos ponerla en práctica su palabra? Bueno, porque obedecemos y por andar según su palabra, seguimos a Cristo y vivimos según su palabra debido a lo que todo lo que Él hizo, debido a todo lo que Él ganó para nosotros, porque Él andaba en una vida de obediencia y fue a la cruz por nuestra victoria y nuestra vida, y para que tendremos el poder de obedecer, tendremos el buen motivo, aparte de nosotros, de hacer cosas mejores que lo promedio, mejores que lo base. Claro, gracias a Dios por gracias a Dios por la bendición que tenemos en Él y en su palabra que tenemos hoy. De Filipenses 2 encontramos el verdadero motivo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Este es el significado de amar a otras personas, de amar a tu prójimo, de servir al Señor. Bueno, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amados en el Señor, tenemos un Dios vivo. Y las instrucciones que Él nos dio son palabras vivas también. Gracias a Dios, porque a través de Él, a través de su sangre, tú, ustedes, nosotros, somos completamente perdonados. Tenemos causa para regocijar en el Señor. Tenemos un propósito nuevo y podemos comenzar de seguir y poner en práctica la palabra de Dios, comenzando ahorita, hoy. Bendiciones en Cristo. Amén.
Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Bueno, gracias hermanos, gracias a Dana, gracias a Ricardo, Máximo, Gustavo y Jaime. Gracias por estar aquí y ayudándonos y participando con nosotros en este servicio. Bueno, en este momento bueno, vamos a confesar nuestra fe en el Padre, Hijo y Espíritu Santo a través de las palabras del credo apostólico. Confesemos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perpetuable. Amén. Bueno, sabemos bien que debido a esta crisis hay muchas personas sin trabajo, muchas personas que están afectados por la dificultad con el dinero, la falta de sueldo y más. Pero si ustedes pueden y quieren apoyar este ministerio, les invitamos de mandar algo a la dirección en el bajo de la pantalla de Facebook y de YouTube. Aquí, por los que están buscándonos o mirándonos en Instagram, la dirección a nuestra iglesia aquí en Naples, Florida, es 5800 Golden Gate Parkway, 5800 Golden Gate Parkway, Naples, Florida, 34116. Gracias. Bendiciones en Cristo. Y al menos ustedes pueden levantarnos en sus oraciones por salud y por la continuación de este servicio a toda la gente. Gracias. Bueno, hablando sobre oraciones, vamos a continuar con las oraciones aquí. Y tengo una lista de cosas para mencionar, para levantar al Señor. A ver. Bueno, si ustedes estaban participando con nosotros en nuestro estudio bíblico el miércoles pasado, ustedes recuerden que comenzamos con una oración porque hubo una gran amenaza, amenaza creciendo con un fuego increíble, es poco afuera de Naples y afectando muchas personas, muchas propiedades. Y se quemó 8,000 acres, más que 8,000 acres antes de recibir lluvia. Gracias a Dios, lluvia inesperada y fue una gran bendición. Entonces damos gracias al Señor por rescatarnos y muchas personas de los fuegos, mientras recordamos a los que estaban tocados y afectados de manera grave por los fuegos también. También gracias por la lluvia.
Gracias por liberarnos de la amenaza de la tormenta tropical. Tenemos nuestra primera tormenta tropical 2-3 semanas temprano esta temporada. Se llama Arturo. Bueno, gracias por las graduaciones de tantas personas en la última semana de las universidades, de los colegios secundarios y más. Especialmente te damos gracias, Señor, por la bendición de nuestra hermana en Cristo, Caroline. Gracias a Dios por esa bendición. Recordamos Caroline y también levantamos a Alfredo y a Máxima y otras personas que necesitan el apoyo y la protección de Dios. Oremos a nuestro Señor. Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu presencia, por tu protección y por tu provisión, Señor. Recibimos cosas que nunca damos cuenta, Señor, a tu poder, tu provisión o tu mano cariñosa presente en tales cosas. Pero tú, Señor, es el dador de todo. Gracias por proveer por nosotros. Y hoy también, Señor, gracias por informarnos y enseñarnos que tú eres el dador de toda buena enseñanza y de un buen camino para seguir. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo para superar los sentimientos e ideas malas que tenemos y para dirigirnos, Señor, en tu camino por la gloria de tu nombre. Hay simplemente un camino entre las multitudes de caminos que podemos seguir. Hay un camino donde encontramos y recibimos el cumplimiento, el gozo, la felicidad, seguridad y todo lo que queremos encontrar en las otras promesas falsas de este mundo. Guíanos, protégenos, Señor, y háganos sabios, Señor, para seguirte y humildes también, Señor, para recibir y manejar con las dificultades que encontramos debido al maligno en este mundo. Señor, también te damos gracias por rescatarnos de los fuegos. Gracias por llenarnos con la lluvia. Aunque necesitamos más, Señor, gracias por hacernos pacientes a través de la espera. Gracias por liberarnos de la amenaza de la tormenta tropical, Arthur. Y te pedimos, Señor, de guardar los que tienen intereses en el mar Atlántico y en Carolina Norte y otros lugares donde puede choquear. También, Señor, gracias por las graduaciones de muchas personas y por llenar los corazones de gozo y cumplimiento, Señor, a pesar de la falta de las ceremonias para celebrarles. Te damos gracias, Señor, por Caroline, y te pedimos de continuar de guiarla en la verdadera fe y guiarla, Señor, para continuar de aprender y servir como una madre hija tuya. Te pedimos, Señor, sanación y restauración por nuestro hermano Alfredo, habiendo sufrido un derrame cerebral hace 2 días. Te pedimos, Señor, para proveer por Montserrat, su esposa, y los miembros de su familia también, Cecilia, Emerson y otros hermanos y hermanas rodeándoles. Guíenos, Señor, con oración y para levantarle fielmente todos los días, esperando su bienestar y su restauración. Todo debido a ti, Señor. Rogamos por la sanación de Alfredo y muchas otras personas que sufran de amenazas a su vida, enfermedades, discapacidades y problemas de salud mental. Recordamos y levantamos, Señor, todos los que están proveyendo cuidado por los que sufren de COVID-19 y todos los que están sufriendo. Protégenos, Señor, y te pedimos para fortalecernos contra Señor, para combatir este virus y cualquier otra cosa que puede venir contra nosotros en el futuro. Te pedimos, Señor, tu protección por las familias con luchas, con discusiones y con problemas, Señor, con o a pesar de esta crisis. Te pedimos, Señor, para proveer con buen trabajo por los trabajadores, para utilizar sus capacidades y dones y para crecer todas las personas, Señor, en su deseo de conocerte y de servirte, Señor, con nuevas capacidades y toda la gloria de tu nombre. Señor, hay mucho más en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, de alimentar a los que tienen hambre
especialmente en países cuyos gobiernos han fracasado y tal vez aún por diseño y cuyos países necesitan más que podemos mencionar ahora. Incluso decir, Señor, te pedimos de remover y de reemplazar los gobiernos malos que están destruyendo el país y haciendo mucho daño a la gente. Específicamente te levantamos a ti, Venezuela, Señor, Cuba, Corea del Norte y otros países, Señor, cuyos gobiernos como Nicaragua son malos y liderados por hombres malos y necesitan ser reemplazados por buenas personas que respetan a ti y la gente dado a su cuidado. Señor, manténnos fieles y manténnos, Señor, también persistentes en oración, confiando en ti y tu plan y tu tiempo. Guíanos, protégenos, Señor, en la verdadera fe hasta la vida eterna y guíanos también para recordarte y para orar, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias a Dios por la bendición que tenemos en Él. Gracias a Dios por nuestros cantantes y a todas las personas aquí. Y por la gracia de Dios podemos abrir y invitar personas de asistir y acompañarnos aquí personalmente. Amén. Amén. Recibimos ahora la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda su santa y eterna paz. Amén. Amén. Que vayan en gozo y paz y que sirven el Señor resucitado. Amén.